Pues muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo espero que conforme vaya pasando el tiempo también se vayan conectando más gente, la que vaya pudiendo entrar y que pues podamos aprovechar esta segunda versión del Seminario Poblano de Filosofía Moderna, que es de las cosas que podemos, digamos, que hemos querido sacar provecho de lo poco que tiene de ventajoso la pandemia, ¿no? Que es tratar el tema de la virtualidad y cómo podemos aprovechar, pues tener profesores de mucha calidad, altos investigadores que usualmente, pues, que el que vengan implica una serie de costos y que no siempre hay fondos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso con el tema de la virtualidad se soluciona a medias, ¿no? Pero bueno, al menos nos permite la posibilidad de tener gente que sabe de los temas, gente que está súper especializada en estos temas y que nos permite también tener otra perspectiva de estos autores. Y sobre todo el Seminario de Filosofía Moderna, bueno, tiene la intención, digamos, de trasladar lo que ya se hace en varios lugares de México, principalmente en la UNAM y en algunos otros lugares que tienen algunos seminarios especializados de filosofía moderna, donde literalmente pueden ahondar en todos estos autores. Entonces, esto no existía en Puebla, ¿no? Entonces, la intención era traer un poquito de eso acá a Puebla para que también vayamos especializando en estos autores y que podamos pues tener esa otra mirada también distinta a lo que el profesor Casales les pueda dar de filosofía moderna, que siempre puede ser muy pobre en comparación de lo que los especialistas que nos acompañan y que nos acompañarán durante el semestre les puedan dar, ¿no? Entonces, el día de hoy pues nos acompaña un profesor muy querido en la facultad, el profesor Paniel Osberto Reyes Cárdenas, que ya lo conocen porque les ha dado clases a casi todos, o lo conocen porque es colega, quien pues ahorita está en una estancia justo de investigación en San Antonio y pues tenemos la ventaja de que a pesar de que está en San Antonio, pues nos puede compartir un poquito de lo que está trabajando ahorita, porque dentro de esta estancia de investigación, él me compartía en su momento que está haciendo una serie de cursos y una serie de tareas que le han pedido respecto al pensamiento de Nicolás de Cusa, y entonces aprovechando que siempre es bueno retomar el pensamiento de los filósofos renacentistas, que usualmente son poco estudiados y poco conocidos, pues vale mucho la pena que alguien que le ha dedicado tiempo a un autor de tan alto peso y que, bueno, gracias a Dios tenemos ya muchas traducciones, sobre todo en las ediciones de Ángel Luis González de Navarra, ¿no? Del pensamiento del Cusano, y bueno, tenemos algunas obras, de las principales obras de Nicolás de Cusa, pero que no suelen ser muy estudiadas a lo largo del mundo, ¿no? Me da esa impresión, ¿no? O sea, no hay más laimixianos que cusanos, ¿no? Eso me atrevería a decirlo, a pesar de que son poquitos los laimixianos, tampoco es que haya una proliferación enorme de laimixianos, pero bueno, hay menos cusanos todavía y eso pues le da como un tinte más especial estudiar un autor tan importante y que sin lugar a dudas cimbró toda su época y que yo creo que tuvo una repercusión muy importante para toda la filosofía moderna. Y pues sin más, yo les quisiera leer una breve semblanza del doctor Paniel. El doctor Paniel Reyes Cárdenas es maestro en filosofía y doctor en filosofía por la Universidad de Sheffield, Reino Unido. En su tesis investigó el pragmatismo y la metafísica del realismo escolástico en Charles Sanders Peirce, bajo la dirección de Chris Hockley y de Steve Mackin. Espero haberlo pronunciado bien. Aunque animado por sus intereses en la tradición pragmatista, Paniel tiene un amplio interés filosófico por diversos temas. Ha publicado artículos sobre la filosofía de las matemáticas, metafísica, filosofía medieval, filosofía de la religión, Hegel, Kierkegaard, Lonergan y Royce. Ha participado en un importante número de congresos académicos y compilaciones
Después de hacer un postdoctorado en la Universidad de Nottingham, se integró como profesor investigador de la UPAEP, en donde es profesor de filosofía del lenguaje y de filosofía medieval. Paniel es autor de los libros Scholastic Reliance, A Key to Understanding Peirce, publicado en Peter Lang, e Ideas in Development, Essays on the History of Philosophy, publicado en Cambridge Scholars. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y pues sin más, yo le agradezco muchísimo al doctor Paniel que nos regalara este tiempo y le cedo la palabra. Muchas gracias, profesor Roberto. Pues voy a compartir mi presentación. Hice una presentación. Si me permiten, me disculpo de antemano por compartir la presentación de manera, no sé si ya se alcance a ver, por cierto. Sí, gracias. La voy a compartir. Les pido una disculpa. Aquí verán mi cursor, se pueden ver las diapositivas. No le pongo en presentación en slideshow, porque si lo pongo me tapa la ventana en la que les puedo ver a ustedes, ¿no? Y puedo ver sus preguntas en el chat, etcétera, etcétera. Entonces prefiero ver cómo va la interacción, ¿no? Y así, y entonces por favor no tengan reparo en avisarme si hay alguna falla o no se escucha o algún detalle para que yo pues, repita o lo que sea, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, profesor Roberto, por la invitación. Como bien dice el profesor Roberto, yo soy pues un profesor de casa de la UPAE. Soy totalmente amateur en el estudio de la filosofía y el pensamiento y la teología de Nicolás de Cusa, pero pues es uno de los autores que siempre me ha fascinado, siempre he tenido una especie de interés de explorar, y entonces, bueno, pues gracias a esta Visiting Fellowship que estoy haciendo aquí en el Oblate School of Theology en San Antonio, pues tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Me pidieron ellos una serie de conferencias también, diferentes porque son para el programa, el PhD en espiritualidad que tienen aquí. Y entonces, bueno, pues esa fue una ocasión feliz para sumergirme un poquito en el pensamiento de el cusano, Nicolás de Cusa. Y bueno, la presentación que les he hecho, el tema que les quiero presentar hoy, pues es un resultado de esas exploraciones, ¿no? Ahora, lo positivo también aquí un poco de esta estancia es que pues aquí en la biblioteca pues están todos los recursos impresos, digamos, ¿no? Afortunadamente, sin embargo, y esto, bueno, pues para que todos ustedes lo sepan, si es que les despierta el interés el explorar el pensamiento de Nicolás de Cusa, pues hace unos 40 años hubo un boom en los estudios sobre Nicolás de Cusa. Se encontraron, se restauraron, se hicieron ediciones críticas de muchos de sus manuscritos. Y hoy por hoy, pues contamos con un catálogo muy rico de sus obras y muy bien editado. Hay el catálogo, digamos, oficial, es el de la Asociación Internacional de Estudiosos de Cusa, de Nicolás de Cusa, que se llama... Ay, perdón, se me fue el nombre del sitio, al ratito se los confirmo, pero bueno, hay sitios en los que se puede encontrar casi toda la ópera omnia, o sea, todos los trabajos en línea, y también hay sitios que tienen excelentes traducciones, ¿no? Y como bien decía el profesor Roberto, se siguen editando muy buenas traducciones a todas las lenguas, y en este sitio, en el catálogo, creo que se llama cusa-catalog.de, pero se los confirmo en un momento. Bueno, se puede encontrar muchas traducciones de excelente calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues no hace falta tenerlos impresos o tener acceso a una biblioteca pues muy sofisticada para poder cultivar esa exploración. Bueno, perdón por la larga introducción, ahora sí vamos a nuestro tema, que es el infinito y la proporción
en el pensamiento metafísico de Nicolás de Cusa. Entonces, el plan de nuestra sesión de hoy, bueno, nuestra sesión de esta presentación, es explorar un poco, a grandes rasgos, el pensamiento de Nicolás de Cusa en torno a dos conceptos, uno metafísico y uno noceológico o epistemológico, que es el de proporción. Sin embargo, hay una correlación entre ambos muy importante, que me parece que es una clave muy esencial para entender el pensamiento del cusano de manera adecuada. Y esto es interesante, creo yo, porque ya entrados en las exploraciones de su pensamiento, bueno, pues es un autor que tiene un lenguaje convoluto, complejo, no solo porque haya sido escrito en latín tardío, postescolástico, sino también porque su pensamiento tiene una complejidad inusual, ¿no? Tiene elementos místicos, tiene elementos teológicos, tiene elementos lógicos, tiene elementos filosóficos, tiene elementos figurativos, alegóricos, es decir, tiene una complejidad inusual, y tener ciertos principios, ciertos ejes vertebrales de interpretación es importante, y pienso yo que tanto el concepto de infinito, como lo vamos a ver en un momento, como la idea de proporción, son dos elementos de este raje que constituye la trama y urdimbre de su pensamiento. Bueno, aquí tenemos una imagen muy muy famosa, ¿no? Un detalle de alguna pintura, que creo que fue si no me equivoco, del Giotto, pero bueno, se los confirmaré también en el futuro. Bueno, pues esta imagen es un detalle y me parece que tuvo que ver con el concilio de Basilea, ¿no? El Cusano además fue un canonista importantísimo en la historia, por ejemplo, del derecho canónico. Es uno de los referentes principales, y además tenía, entre otras cosas, una memoria muy privilegiada. Entonces conocía los cánones de los concilios, los cánones de la iglesia y también los cánones civiles a la perfección. Entonces, su presencia en los concilios fue muy importante. Aquí tenemos un pequeño catálogo de algunas de sus obras. Perdón, no sé si se alcance a apreciar, pero bueno. ¿Sí? Muchas gracias. Miren, aquí tenemos algunas de sus obras, y una disculpa porque dejé algunos títulos como se encuentran en la edición inglesa, porque es la que tenía yo a la mano, ¿no? No porque presuponga que el inglés es la lengua franca de la filosofía en las traducciones, sino porque eran las que yo tenía a la mano. Y bueno, he marcado, bueno, aquí tienen ustedes muchas de sus obras importantes: de Docta Ignorancia, de Conjecturis, de Querendo Deum, de Filiatione Dei, de Dato Patris Luminum, de Deo Abscondito, de Genesi, que es un comentario, la apología que escribió en su defensa de la Docta Ignorancia contra el teólogo John Benck. Y hay tres obras bien interesantes que van a decir: profe, ya está tan temprano y ya está ofendiendo. No, así están escritas. Son Idiota de Mente, Idiota de Sapiencia, Idiota de Staticis Experimentis. ¿Y qué significa? Bueno, pues son tres obras, de hecho son cuatro, pero aquí no incluí la última de ellas porque ya no tocaba los temas que nos interesan. Son tres obras que vamos nosotros a explorar, en las que progresivamente Cusano se va a representar en un personaje humilde, ¿no? En un personaje que se reconoce como ignorante, como una especie de amateur del pensamiento, para desarrollar los pensamientos que se van a ir sofisticando gradualmente, ¿no? Entonces es muy interesante porque es una cierta adopción
bueno, sí hay muchos autores en la historia de la filosofía que han adoptado la ignorancia socrática, ¿no? El dictum socrático de yo solo sé que no sé nada, pero uno de los que lo han abrazado con más pasión ha sido el Cusano, y entonces pues incluso va más allá que el mismo término socrático, ¿no? Porque va a hacer una simultánea reconocimiento de la necesidad de ser humilde intelectualmente, pero al mismo tiempo es el reconocernos idiotas, es decir, ignorantes, ¿no? Que nuestra ignorancia es en proporción desbordada a nuestro conocimiento, o sea, somos grandes ignorantes, ignoramos mucho de lo más importante que no deberíamos ignorar, pero el primer paso para establecer una relación adecuada con el conocimiento es reconocer nuestro estatus de viatores, o sea, de caminantes en el camino a explorar, a expandir los límites de nuestra ignorancia. Entonces, bueno, pues el personaje del idiota no es una especie de ofensa, sino es un reconocimiento de la naturaleza del conocimiento humano y un cierto punto de partida de la exploración intelectual. Bueno, perdón por la larga introducción, nada más era para que no pensaran que había como elementos ahí groseros en mi presentación. Luego, bueno, están otras obras importantes de Visione Dei, de Mathematicis Complementis, de Theologicis Complementis y Caesaria Circuli Quadratura, que es la cuadratura del círculo, ¿no? Que es una obra también muy interesante de exploraciones tanto geométricas como epistemológicas, etc. Bueno, yo marqué con letras negritas, letras un poquito más visibles, los documentos que estamos usando para esta presentación. Estamos hablando de algunos elementos que vamos a encontrar en la Docta Ignorancia, otros de conjecturis, o sea, sobre las conjeturas, otros, y particularmente, más en específico, vamos a hablar más adelante de estas tres obras: Idiota de Mente, de Sapiencia y de Staticis Experimentis, que es de donde voy a sacar mucha de la información que vamos a explorar hoy. Bueno, algunos elementos biográficos muy brevemente, porque ya me tomé un buen rato del tiempo de la introducción, es que pues Nicolás von Cues, que fue latinizado como Cusa, Nicolás de Cusa, es en el suroeste de la actual Alemania, que nació en 1401, y murió en Umbría, en Italia, en 1464. Fue un teólogo y filósofo considerado el padre de la filosofía alemana, y no solo porque fue alemán, sino porque es el padre del estilo convoluto de muchos pensadores alemanes posteriores a él, ¿no? Es más, el mismo Hegel en sus lecciones sobre la historia de la filosofía lo reconoce como el padre de la especulación propia del estilo alemán de hacer filosofía. Entonces, bueno, pues esta afirmación tiene mucha fuerza, ¿no? De él, que se ha considerado el padre de la filosofía alemana, aunque no es obviamente el primer filósofo alemán, ¿no? Pero es un padre de cierto estilo alemán de hacer filosofía. Y personaje clave en la transición del pensamiento medieval al del Renacimiento. O sea, tenemos aquí elementos importantes de dos épocas, y realmente, pues como yo les digo a veces a los estudiantes, a veces estas figuras que sirven de gozne, que sirven de bisagra entre dos épocas, de dos maneras de hacer filosofía, son las más claves, porque realmente son las que nos ayudan a entender cómo fue la transición de una cosa a otra, de una época a otra. Por ejemplo, cómo fue la transición de la escolástica tardía al Renacimiento y al humanismo. Bueno, Nicolás de Cusa es sin duda alguna uno de estos importantes personajes, ¿no? Él vivió elementos de ambas tradiciones. Y es uno de los primeros filósofos de la modernidad, por decirlo de esa manera. No de los últimos escolásticos, sino de los primeros filósofos de la modernidad. Y a diferencia de muchos humanistas, y esto lo voy a decir muy brevemente,
que muchos humanistas, como ustedes sabrán, pues rechazaban la escolástica, ¿no? En cambio, Nicolás de Cusa, a pesar de ser un humanista, discúlpenme, la nueva cepa, no es cierto, a pesar de ser un humanista, es decir, ser uno de los exploradores de la tradición literaria, retórica que reconstruyó el humanismo, como lo hizo Petrarca, lo hizo otros importantes pensadores humanistas, como Erasmo, por ejemplo, él, a diferencia de la mayoría de los humanistas de su época y posteriores a él, no va a rechazar la escolástica. Va a ser va a utilizar muchos elementos escolásticos y los va a leer bajo los lentes o este prisma del humanismo que está emergiendo. Sus padres, bueno, su padre era un reparador de botes de los lagos de esa región. Hoy por hoy, por ejemplo, Basilea, Constanza, etcétera, etcétera. Esa región tiene unos lagos muy bellos y bueno, su padre era un naviero que tenía buena posición económica, aunque no era noble. Bueno, pues esperaba que Nicolaus, el pequeño Nicolaus, se dedicara pues al negocio familiar, pero bueno, desde muy pequeño, pues Nicolás de Cusa tenía una voracidad intelectual por aprender toda clase de cosas que, bueno, va a caracterizarle por el resto de su vida y entonces, bueno, pues va a dejar obviamente su lugar natal, aunque regresará después, pero ya como clérigo. Y bueno, pues desarrolló esta importante vocación intelectual. En 1425 se matriculó en teología en Colonia, donde estudió Alberto Magno, al platonismo y aristotelismo de la época, y también uno de los grandes entusiastas del filósofo, pensador tardomedieval franciscano Raimundo Lulio, o Ramón Llull, como se dicen por ahí, y pues eso también es interesante, ¿no? Porque va a tomar muchos elementos del acercamiento lógico o de la perspectiva lógica que tenía Lulio. Desde 1426 fue secretario del legado papal, que fue el cardenal Orsini, lo que le permitió acceder al círculo de los humanistas e introducirse en el mundo de la política eclesiástica. Él mismo se dedicó al estudio de códices y descubrió 800 textos, entre ellos pues textos de Cicerón, comedias de Plauto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho de la riqueza de manuscritos que se recuperaron en el Renacimiento, pues se lo debemos al trabajo archivístico y exploratorio e investigativo de Nicolás de Cusa. Se doctoró en Derecho Canónico y después participó en el famoso Concilio de Basilea. En este concilio, bueno, ahí estableció amistad con intelectuales de la época, entre ellos el teólogo Juan de Segovia. Entre 1432 y 1436, años de este concilio de Basilea, pues defendió justo la postura que estaba siendo debatida, que era que es el conciliarismo, ¿no? El concilio de Basilea se propuso como una respuesta de la Iglesia para arreglar algunas dificultades, sobre todo cómo lidiar con el problema de la reforma husita, o sea, de Juan de Hus en lo que hoy es la República Checa, que era de Praga, pero en realidad el problema derivó en la llamada controversia sobre el conciliarismo. Y en pocas palabras, el conciliarismo pues tenía este debate de qué autoridad es primero, ¿no? Si el concilio como representación de toda la Iglesia o el Papa como cabeza del concilio, ¿no? Entonces, obviamente la posición papal era la de que el Papa estaba por encima de la autoridad del concilio, y la posición llamada conciliarismo defendía que el concilio estaba
por sobre la autoridad papal mientras sucedía el concilio. Entonces, las posiciones se volvieron más radicales y entonces en algún momento el Papa declaró de manera definitiva que pues el conciliarismo no era la posición ortodoxa y entonces pues Nicolás de Cusa tuvo que dejar de defender el conciliarismo y curiosamente después él mismo va a encontrar algunos elementos, argumentos por los cuales defenderá la canonicidad de la opinión papal. Pero bueno, eso es muy interesante porque se revisaron varias de esas cuestiones y en muchas de esas cuestiones las soluciones a las que llegó el Concilio de Basilea, pues sí, fueron muchas de ellas logradas gracias a la erudición e inteligencia y en la participación del concilio que tuvo Nicolás de Cusa. Él fue identificado como antiaristotélico o antiescolástico, pero esta postura a mí me parece que no es aceptable, ¿no? Él es de los autores que, aunque critican obviamente ciertos excesos de la tardía escolástica, valora con mucha profundidad muchas de las aportaciones de los grandes escolásticos, ¿no? Y eso pues se ve en las innumerables citas que hace de todos los escolásticos, tanto de la época como clásicos, ¿no? En mi opinión, él tiene una importante conexión con Juan Duns Scoto, con Tomás de Aquino, con San Alberto Magno, con Nicolás de Oresme, por mencionar algunos de los más importantes, sus más importantes influencias. Ahora, desde el punto de vista de la mística, también hay una conexión una cierta línea de conexión entre el maestro Eckhart, Tauler, ¿no? John Tauler, que fue también un místico dominico tardomedieval, y después él mismo, bueno, pues llevan esa cierta línea de una mística apofática, ¿no? Es una mística que basa el conocimiento de Dios en cierta negación, reconocimiento de la negación que Dios implica para nuestro encasillarle en conceptos. Pero el apofanticismo de Nicolás de Cusa es muy peculiar, ¿no? Porque o sea, esa negación puede llegar muy lejos, ¿no? Es decir, nos puede dar mucha información, ¿no? Identificado como introdujo la noción de coincidencia oppositorum, que es la coincidencia de los opuestos, que va a ser una de las definiciones que nos va a ofrecer de Dios. Y bueno, pues aquí podemos ver también por qué a Hegel le pareció tan atractiva la figura de Nicolás de Cusa, porque bueno, hay mucha de la dinámica de la superación de la Aushebung hegeliana, pues está presente ya en el estilo de hacer filosofía y teología del cusano. Fue uno de los primeros filósofos además, en cuestionar el modelo geocéntrico del universo y además cierto pluralismo cosmológico, ¿no? Aquí tienen ustedes una foto de uno de los manuscritos más bellos que se conservan de la Docta Ignorancia, ¿no? Que bueno, está precioso. Entonces, vámonos a lo que nos interesa. Ya me queda poco tiempo, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más breve lo más conciso, pero a la vez sin perder de vista el punto que nos interesa, que es estudiar el infinito y la proporción en el pensamiento del cusano. Entonces, vamos a revisar aspectos metafísicos, aspectos geométricos, aritméticos y aspectos teológicos. Primero, digamos algo sobre la primera de estas nociones, que es la de la proporción y su papel en el conocimiento. Todo conocimiento va desde lo conocido a lo desconocido. Y esto, nos dice el cusano, en De Cogituris, pues se da con el establecimiento de proporcionalidades. Es decir, todo conocimiento es una cierta analogía de proporción entre dos o más cosas. Entonces, él es un nominalista, él piensa que los universales son conceptos, no son realidades externas. Entonces, bueno, pues esas proporcionalidades nos descubren el universal conceptual por el cual definimos
cada cosa, ¿no? Pero en realidad el punto de partida es una suerte de comparación entre distintas cosas. Por ejemplo, si yo comparara estos dos objetos y encontrara diferencias, obviamente encuentro diferencias importantes. Este es de color morado y este es de color beige. Este es un lápiz, este es un estilógrafo. Y bueno, ¿qué hay de común entre ellos? Bueno, pues ya encontramos algunas diferencias, ¿no? Ya sabemos que son distintos entre sí, pero ahora, para entender más sobre cada uno de estos objetos, pues podemos darnos cuenta que los dos sirven para escribir. Entonces, ya establecimos un conocimiento de cada objeto por medio de una distinción, es decir, la explicación, o sea, cómo se separan las cosas. Y esto estoy usando el lenguaje del Cusano. Explicatio es primero establecer en qué se distinguen las dos cosas y luego complicatio, es decir, qué tienen de común las dos cosas, ¿no? Y entonces el conocimiento siempre es una tensión entre la explicación y la complicación, es decir, separar los objetos para después unirlos en una nueva manera. Entonces también ahí hay un elemento que obviamente inspiró a Hegel. No existe proporción perfecta entre la cosa conocida y nuestro conocimiento de ella, o entre lo medido y la medida, ¿no? La ciencia humana siempre es conjetura, ¿no? O sea, esto, bueno, ya ahí se deja ver un poquito, aunque lo tomé de Conjecturis, también se deja ver como hay una fuerza epistemológica de la idea de la docta ignorancia, ¿no? Es decir, estamos explorando en una especie de niebla en la que lo poco que conocemos, lo conocemos muy poco. Dios, sin embargo, es ratio essendi, o sea, la razón de los seres, y la ratio cognoscendi, es decir, la razón por la que conocemos, de toda la realidad. De modo que en cualquier investigación filosófica, siempre el horizonte es Dios. No hay pregunta ni ente que no suponga necesariamente a Dios como su principio. Aunque esto es una conclusión a la que vamos a llegar después de la argumentación que viene. Entonces no me detengo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos metafísicos que estaría interesante pues remarcar? Bueno, el sentido de la docta ignorancia, para empezar, es un esclarecimiento del índole de la verdad, es decir, de la naturaleza de la verdad. Para el Cusano es una y es infinita, ¿no? Entonces, el hecho de que la verdad sea una, es decir, sea la unidad entre conocimiento y realidad, o sea, es un acto de unificación, la verdad, ¿no? Bueno, la verdad se da cuando hay un acto de unificación entre el pensamiento y la realidad, y en eso es aristotélico, pero esa unificación siempre es aproximativa, ¿no? Entonces, en esa aproximación, o sea, nunca vamos a acabar de conocer la verdad absoluta, nunca vamos a conocer la verdad total sobre algún aspecto, siempre va a haber detalles que se nos escapen, ¿no? Y esto, pues, es una realidad que hoy conocemos, gracias a Peirce, como falibilismo, ¿no? La verdad suprema se identifica con Dios en términos del máximo absoluto. Es decir, hay un aspecto inagotable de la verdad de las cosas. Y ese aspecto, bueno, Dios es el único que tiene conocimiento perfecto de esas realidades, porque son realidades que en esa aproximación se vuelven infinitas. Pero claro, Dios se define como un ser que es infinita plenitud, ¿no? De ser. Entonces, bueno, al Dios ser plenitud, Dios es el máximo absoluto, no porque haya en Dios una especie de medida, ¿no? Cuando decimos máximo, esto sí creo que es importante entenderlo, no nos referimos a que Dios tiene una medida que es la mayor de las medidas de todas las cosas, sino en el mismo sentido en el que nos lo presenta San Anselmo, y Nicolás de Cusa se une a esa tradición, es aquello que no puede ser mayor, y que al ser superlativo a todo, es fundante de la multiplicidad. Nos dice esta frase en latín: maximum autem optico, ponicil mais esse postas. Abundancia vero unicum venit, o indici itaque maximus unitas.
Entonces, en De Docta Ignorancia lo que nos dice es que yo le llamo máximo a aquello que no solo de lo cual no puedes pensar algo mayor, sino de lo cual no puede haber algo mayor, ¿no? Entonces, hay un elemento ahí parecido a San Anselmo, pero está referido al ser. O sea, no solo es lo que tú puedas pensar, no es el ser del cual no puedes pensar otro ser mayor, sino el ser del cual no puede haber otro ser mayor, ¿no? Entonces, esa abundancia es un máximo, en el sentido, para nosotros es un máximo como lo es el concepto de horizonte, ¿no? Imaginen que nosotros decimos, bueno, está tan lejos de mí como el horizonte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el horizonte no es una referencia concreta, ¿no? Es simplemente que en cuanto más me acerco al horizonte, el horizonte se va a seguir ampliando y se va a seguir distanciando porque es infinito, ¿no? Es un concepto abierto, ¿no? A la investigación, abierto negado a la definición. Entonces, que el horizonte sea un máximo no significa que el horizonte termine en un cierto punto y decimos, en este punto aquí se llega al máximo, sino significa que siempre habrá una expansión que superará aquel avance al cual podamos arribar o llegar. Una verdad, por tanto, tal, escapa a la naturaleza típica de la razón humana, que se expresa en el comparar y establecer proporciones, ¿no? O sea, Dios, desde el punto de vista de nuestra capacidad de establecer proporciones, es el máximo. Pero esto significa que nunca tendremos una proporción adecuada para su ser, ¿no? Y obviamente, sí significa que en él se encuentra la posibilidad de establecer cualquier proporción, porque ya vamos a hablar más adelante en qué sentido esto es una precondición del conocimiento. Ahora, también otro concepto importante es el concepto de número. Tiene un valor metafísico. El número es un símbolo de identidad que reside en todas las cosas, ¿no? Bueno, y eso lo dice De Conjecturis. Sin embargo, la unidad escapa a la numeración. Es decir, si tú cuentas, dice, me parece muy interesante, dice, y esto, bueno, esto también esto es muy actual lo que nos dice el Cusano, porque es parte de los teoremas que usamos para establecer la serie de los números enteros positivos naturales en teoría de números en matemáticas, como que los principios, los fundamentos de la aritmética, pues presuponen que la unidad es un punto de partida, es axiomática, ¿no? No hay, o sea, la unidad es algo que tienes que suponer para poder contar, pero la unidad no está siendo contada, ¿no? Entonces, esto es una de las presuposiciones de los llamados axiomas de Peano, y en otro momento, en otra ocasión, si gustan, hablaremos de cómo los llamados axiomas de Peano en realidad son de Peirce, que Peano los tomó de él, pero la capacidad de establecer series enumerables presupone la unidad, presupone el concepto de unidad. O sea, la unidad no se define por la serie de los números enumerables o de la capacidad de enumerar, sino que la capacidad de enumerar presupone a las series, ¿no? Entonces, la unidad, aunque es esencial para el símbolo de número, está presupuesta por los números. Sin embargo, la unidad, como la comprensión de la unidad numérica está fuera del ámbito de la proporcionalidad. La matemática abre el ámbito y conciencia del infinito infranqueable. Es decir, cuando nosotros, o la manera como yo interpreto esto que nos dice el Cusano, es la siguiente, que para poder enumerar, bueno, el concepto de número es uno de los conceptos más importantes para poder establecer el conocimiento de las cosas, porque justo es la clave de la proporción. Sin embargo, tiene dos presuposiciones que no están en el acto de enumerar. Una es la unidad y otra es su carácter indefinido, ¿no? O sea, una vez que yo empiezo a enumerar,
pues no hay un límite a esa capacidad de enumerar, y entonces nos da una cierta idea de lo inalcanzable, ¿no? Entonces, ante esto, en De Sapiencia, Idiota de Sapiencia, ¿no?, en esta obrita tan interesante, nos dice, el gusano sapiencia en la ignorancia consiste en alcanzar inalcanzablemente lo inalcanzable. Pues cuando nosotros nos empezamos a familiarizar con la capacidad humana de enumerar, nos vamos dando cuenta, entre otras cosas, que no hay un límite, o sea, el límite de los números mayores se va alejando de nosotros en la medida en que vamos acercándonos a números más grandes. Esto hoy en día se llama el principio de Bernoulli, o sea, de los grandes números, que hay unos ciertos patrones que van emergiendo cuando nosotros hablamos de cantidades inmensamente grandes, numéricas, ¿no? Es más, bueno, no, mejor no, ya no hago muchas digresiones porque no nos queda mucho tiempo, pero hay muchos ejemplos fascinantes en la matemática contemporánea. Es decir, las propiedades de los grandes números no son las propiedades de los números pequeños, ¿no? Y esto, sin embargo, vamos al acto más básico, ¿no? Cuando los niños, bueno, ¿no?, cuando los niños, o los más chiquitos entre nosotros, ¿no?, como Ana Betty, no es cierto, aprenden a contar, ¿cuál es una de sus primeras preguntas naturales, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el número más grande? Y te dicen, no, pues, cuando aprendan los primeros números, el 10, ¿no? El 10. Deja de ser un número de una cifra y se convierte en uno de dos. Y luego dicen, no, pues el 100, ¿no? Y después, bueno, ese límite, ¿no?, que parecía tan natural, tan fácil de alcanzar al principio, pues se vuelve como una especie de comparación de lo inalcanzable, ¿no? No hay un número más grande, y por tanto, el infinito no se define, y esto es muy importante, por cierto, el infinito no se define como la negación de lo finito, aunque el nombre lo diga, sino se refiere como el límite inalcanzable de lo finito, ¿no? Bueno, que sirve de contexto para que lo finito sea. Entonces es una especie de espacio en el que es condición de posibilidad de lo numerable. Entonces, hay dos conceptos de infinito importantes en estas obras. Uno es el matemático y otro es el absoluto. El infinito matemático se descubre como el horizonte ilimitado de la aritmética y la geometría. Ya explicamos un poco a qué se refiere en la aritmética, todavía no hablamos de la geometría. Con respecto a los números y a las figuras, la infinitud cuantitativa es lo que dice el Cusano, complicación. Es decir, es un horizonte que yo integro al darme cuenta de lo inalcanzable que es la reunión de todo lo contable, o de la extensión en el caso de las figuras. Precisión, estas son propiedades que él nos dice que tienen los infinitos. Precisión, rectitud, verdad, medida y perfección de todo lo que es complicado en la aritmética o la geometría. Por su parte, el infinito absoluto análogamente es ejemplar, precisión, verdad, medida y perfección de todo lo que es. El infinito absoluto es Dios. Diferencias, a ver, no quiero extenderme mucho, cada una de estas propiedades del infinito tiene una interpretación peculiar, no es nuestro lenguaje natural. Y vamos a empezar por una de estos conceptos, que es el de complicado. Hoy en día nosotros usamos en el español, en el castellano, usamos la palabra complicado para decir algo que es difícil de entender. Pero recuerden que en el contexto de la epistemología del Cusano, complicar es un acto intelectual, ¿no? Explicar es la separación, la distinción, complicar es la actividad sintética. Entonces, el infinito es un concepto que emerge de la complicación, es decir, de nuestras actividades sintéticas, en el caso de lo matemático, pues de las cantidades enumerables, de lo cuantitativo, y en el caso de lo ontológico, pues de todos los seres, ¿no?
de la plenitud del ser. Sin embargo, aunque semejantes, entre estos dos infinitos también hay una distancia infinita de separación, ¿no? Entonces, entre estos dos infinitos, aunque hay analogía, hay también una inmensa desproporcionalidad, ¿no? La contracción que implican las líneas y los números es un modo de ser. Sin embargo, el infinito absoluto se encuentra en la plenitud de infinitos modos de ser, ¿no? Y esto también a alguno le sonará a que hay algo que Spinoza va a tomar de aquí, ¿no? Esta idea de infinitos modos de ser. Pero bueno, no me voy a detener en eso, pero sí déjenme decirles que no es un panteísmo. Eso sí es importante aclarar. Aunque en Dios se encuentra la posibilidad del ser de los infinitos modos de ser, cada ser es un signo distinto a él, ¿no? Distinto a su esencia. Entonces no hay un panteísmo. Eso es, y porque ya en su vida a muchos que leían este tipo de argumentación inusual del Cusano, pues lo acusaron de panteísta y él quiso poner muy en claro que no se trataba de eso, sino que su realismo es un realismo, como lo vamos a llamar, semiótico. Es decir, que la posibilidad del ser está en Dios y la perfección de cada ser está en Dios, porque contiene toda plenitud y posibilidad del ser, pero cada ser en particular es un signo que expresa y delimita algo de esa posibilidad de ser que está en Dios. Bueno, vámonos a los aspectos geométricos. El papel de los números en el conocimiento del infinito. Ya explicábamos qué es la relación complicatio-explicacio, que nos hace y nos vuelve visible este concepto de infinito a través del número. La figura geométrica es otra manera de profundizar esta relación. No es el cubano, perdón, es el cusano. Llama el método transumcio in infinito. Entonces voy a tratar de explicar qué es eso. Figuras geométricas son aprendidas, pero antes hay que definir qué es una figura geométrica. Son aprehensiones intelectuales que se pueden representar en el plano o en el espacio, ¿no? Pues, en otras palabras, lo que nos dice el Cusano como definición de figura geométrica es una aprehensión intelectual, es decir, un concepto que se puede representar en el plano bidimensionalmente o en el espacio tridimensional. Vamos a ver cómo hace esa transumcio in infinito. Primero, deben ser consideradas las figuras finitas con sus propiedades y razones. Segundo, es necesario trasladar o transferir esa figura a su correspondiente figura infinita. Ahora les voy a poner un ejemplo. Y tercero, ascender aún más alto trasladándonos desde cualquier figura infinita hasta el mismo absoluto infinito. Bueno, y si quieres conocer el infinito desde el uso de la geometría, nos dice el Cusano, pues aplica una transumcio in infinito. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues toma cualquier figura geométrica, digamos, para ponerlo de manera muy sencilla, un cuadrado, ¿no? Entonces, transfiere esa figura a su correspondiente figura infinita. Esto es lo que resulta extraño. Bueno, pues imagínate, en pocas palabras, ¿no?, que ese cuadrado está extendiéndose en cada uno de esos lados indefinidamente, ¿no?, que tiene un crecimiento indefinido en cada uno de sus lados. Supongamos que frente a mí tengo un cuadrado muy pequeñito de 1 centímetro de lado, ¿no? Entonces, supongamos que va duplicando la medida de ese centímetro por segundo, solo por poner un ejemplo. Entonces, en 60 segundos, pues va a ser 60 veces más grande. En 2 minutos va a ser 180 veces más grande. Y en algún momento va a perderse de mi ángulo de visión, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué es el infinito? Pues la transumcio infinito. Esa manera de conocer el infinito que consiste en aplicar una operación de maximización de las figuras. Él lo hace de manera muy sofisticada en su famoso texto sobre el círculo, sobre la cuadratura del círculo. Habla de esferas, ¿no? Y esto es fascinante porque en realidad se adelanta en muchos sentidos a muchos principios de la geometría no euclidiana. Pero bueno, no voy a detenerme en eso.
Sin embargo, en Idiota de Sapiencia nos dice lo siguiente, lo aplica a la figura del círculo, dice, 1, se considera el círculo finito, esto lo tomé literal del texto, se considera el círculo finito y se establece una proporción, hay una conjetura entre su curvatura y su diámetro. Cuanto mayor sea el círculo, mayor será su diámetro. Entonces, piensen ustedes en un círculo conmensurable, ¿no? Digamos de 1 centímetro de diámetro, ¿cuánto va a ser su circunferencia? ¿Cuántos centímetros tendrá de circunferencia, más o menos? A ver, ¿quién se anima a responder? Que nos diga Martín. No, pues 3.14, ¿no? Sí, exactamente. 3.14 centímetros aproximadamente de circunferencia, porque pues eso es lo que, las veces que cabe el diámetro en la circunferencia, ¿no? Entonces, se cuantifica dicha relación, establece un principio relativo que vale para todo círculo. La curvatura es más de 3 veces el diámetro. Eso lo dice ya el mismo Cusano, ¿eh? O sea, no estoy aplicándole yo el concepto de pi como lo conocemos hoy. Al trasladar esta relación al círculo infinito, se advierte en él su diámetro y su curvatura coinciden en una línea infinita. A ver, esto sí es un poquito más peculiar, ¿no? La manera como yo lo interpreto, pero puede ser que no sea la más adecuada, es una exploración lo que les estoy presentando. Este paso 3 es igual, pensemos que el círculo se va expandiendo infinitamente, ¿no? Esto coincide con el crecimiento lineal de su diámetro, ¿no? Obviamente, siempre que crezca la circunferencia, también el diámetro crecerá. Entonces, no importa qué tan larga sea el diámetro, la circunferencia siempre tendrá una proporción de 3.14, 15, 92, etcétera, etcétera, con respecto al diámetro. Bueno, pero esa proporción, si a esa proporción le pusiéramos un valor, esa proporción pues tendría una fórmula constante, y esa constante nosotros le llamamos pi. Pero esa constante va a ser multiplicada por la medida del diámetro, ¿no? Si, por ejemplo, el diámetro mide 5 centímetros, pues la circunferencia será 5 por 3.14, ¿no? Entonces será 15 y tantos, ¿no? Entonces, esa constante aproximativa, esa proporción que resulta de hacer esa operación, también el Cusano la interpreta como una especie de línea, como una especie de línea constante, o de relación constante entre el diámetro y la circunferencia. Y en conclusión, nos dice el Cusano, la relación proporcional desaparece, dando paso a la coincidencia de los términos puestos en relación. La línea recta infinita, la del diámetro, contiene en sí todas las figuras e incluso se encuentra explicitada en todas ellas. Es decir, esa proporción pi, por ejemplo, tendría en sí misma contenidas pues todos los cambios que va a haber en esa expansión infinita del círculo. Aunque sea una expansión infinita, hay una constante. Bueno. Sin embargo, aquí yo voy a hacerles otra lectura de lo mismo, ¿no? Nada más para tratar de capturar un poco lo que nos está tratando de decir el Cusano, ¿no? O sea, aquí hay un juego entre infinitos actuales e infinitos potenciales, ¿no? Sabemos que los números, la serie de los números naturales enteros positivos, es una serie infinita, pero no es infinita en acto, es infinita en potencia, ¿no? O sea, las series que yo contables, ¿no? Las que yo cuento en realidad, pues siempre son finitas. Entonces lo infinito queda en la posibilidad, ¿no? En lo potencial. Pero, ¿qué tal? ¿Pero hay infinitos en acto? Bueno, sí los hay. Un ejemplo de ellos es pi. Esta proporción entre el diámetro y la circunferencia es un infinito en acto. Y esto
el Cusano ya lo intuía por el método que los antiguos utilizaron para descubrir el valor de pi, que se contiene en Euclides, que es la poligonización. Es decir, el valor de pi va a ser un resultado de hacer un polígono que se acerca a un número infinito de lados. Entonces, entre más polígonos yo presuponga, más cerca voy a llegar a la proporción entre pi, entre el radio y el diámetro y la circunferencia. Pero hoy en día pues, hay otros métodos, sobre todo Gauss descubrió muchos métodos distintos, no geométricos, sino puramente algebraicos y aritméticos para sofisticar nuestro conocimiento de pi. Y, bueno, pues Gauss, Euler y muchos otros, pues entre sus curiosidades estaba el que ellos podían descubrir más y más decimales de pi, ¿no? Fracciones de pi. En los años 90 fueron muy famosos unos hermanos ucranianos que vivían en Estados Unidos, los hermanos Chuknovsky, no los Wachowski los de Matrix, sino los Chuknovsky, que creaban computadoras más y más poderosas para derivar decimales de pi. Entonces, bueno, pues me parece que tenían cerca de los trillones, ¿no? Ya estaban, y uno de los descubrimientos interesantes en los papers que ellos sacaron, cada año sacaban un paper ahora ya tenemos 300 trillones de resultados de pi, ¿no? Y bueno, cada año se iba exponencialmente, ¿no? Hoy en día, las máquinas, las computadoras cuánticas, pues van en el orden de los Googleplex, ¿no? Que son números muy, muy altos, 1 por 10 a la 100. Y eso, entonces imagínense que somos capaces de explorar los decimales de pi en 1 por 10 a la 100. Bueno, cosas interesantísimas que han emergido del estudio de pi en el tiempo moderno es que no hay un patrón. Hasta ahora no se descubre un patrón en pi. Entonces lo que podríamos decir es que hasta hoy en día podemos decir que pi es un número cuyos decimales son una serie infinita de números distintos entre sí, sin patrones. Y esto porque lo mismo que el número e, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Pues porque todas las combinaciones de números que ustedes puedan imaginar, al pi tener un número infinito en sus series, significa que cualquier combinación que ustedes puedan pensar, algún día se encontrará en pi, ¿no? Si tuviéramos una computadora o algún método lo suficientemente poderoso para explorar los decimales de pi, pues entonces algún día encontraríamos ese número, por más caprichoso que ustedes quieran, lo encontraríamos en pi. ¿Por qué? Pues porque en pi se encuentran todas las combinaciones de números. Es infinito, ¿no? Entonces, por definición, cualquier número, cualquier serie, por más caprichosa que sea, algún día se encontraría en pi, potencialmente, porque es infinito. Entonces, pi es un ejemplo de un infinito actual. ¿Por qué? Porque es un número con un valor determinado que ya en sí mismo tiene una serie infinita actual. Entonces, en otras palabras, contiene en sí, de manera actual, todas las combinaciones de números posibles que podamos proponer. ¿Por qué? Porque el ejemplo de la transumcio in infinitum que nos pone el Cusano, se podría objetar que es un infinito potencial, no un infinito actual. Pero lo que nos acaba de mostrar el ejemplo de pi es que aún en infinitos actuales se puede mostrar que esa transmutación nos lleva a la idea de que en todo infinito se contiene todas las combinaciones posibles, ¿no? Lo que nos diría
el Cusano como las complicaciones y las explicaciones posibles. Bueno, antes de ir a los... un ejemplo más, y ya con esto termino. Y esto, curiosamente, se lo debemos a Descartes. Normalmente yo soy como muy duro, por mi herencia persiana, pragmatista, soy un poco duro con Descartes, ¿no? Y sobre todo porque por su herencia nominalista, ¿no? En el cogito. Pero bueno, Alan me apoya. Pero Descartes tiene cosas fascinantes, ¿no? Porque en las meditaciones metafísicas, ustedes recordarán, pues hay una meditación en la que nos habla del concepto de Dios. Y nos dice una cosa que muchos desprecian, su argumento sobre la existencia de Dios, ¿no? Que algunos clasifican como un tipo de argumento ontológico, dicen, no, ese argumento pues es muy chafita, ¿no? Como decimos en México, es muy, no, es muy fácil de debatir, ¿no? Sin embargo, hoy en día, nuevas investigaciones, por ejemplo, hay un autor que se llama Gillespie, que dice que eso que dice Descartes no es tan simple como parece. O sea, el hecho de que nosotros tengamos la idea de Dios en nuestra mente, no es, como se ha definido a Descartes, la idea de que en nuestra mente ya viene precargada, ¿no? En el software, la idea de un ser perfecto, ¿no? No va por ahí, dice Gillespie. Gillespie dice que se trata de una prueba geométrica que él va a desarrollar en otros momentos. Y una de las interesantes ejemplos, bueno, hay unas objeciones, hay una publicación de las meditaciones metafísicas y del discurso del método que hizo el mismo Descartes con las objeciones de grandes intelectuales de su época, como Gassendi y Thomas Hobbes, como Arnault, etcétera, etcétera, que contienen las respuestas de Descartes. Y entonces la respuesta es, Thomas Hobbes trivializa el concepto de Dios de Descartes y le dice, bueno, ese concepto, ¿cómo es que nada? Obviamente Hobbes, como un buen empirista, le dice, bueno, pues en la mente no hay nada que no haya pasado primero por los sentidos, ¿no? Y entonces no es defendible que tengas una idea innata de Dios. Pero a lo que se refiere Descartes en su respuesta es muy interesante. Y esto me parece que va en la línea de lo que nos dice el Cusano. Dice, mira, cuando tú quieres definir el infinito y lo perfecto, tú normalmente partes de definir el infinito como la negación de lo finito, ¿no? Y presupones que el infinito es algo que postulas, algo como que no existe, pero que, bueno, que no tienes una evidencia inmediata, pero que tú postulas. Entonces dice Descartes, a eso no es a lo que me refiero yo. Y hace una prueba muy interesante. Dice, cuando tú trabajas cualquier figura geométrica en un plano, vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a aumentar una diapositiva aquí a mí, una blanca, y vamos a dibujar ahí una figura, ¿no? Ay, perdón, estoy una básica, pero que sea, pues que quiero que sea transparente, pero bueno. Entonces vamos a dibujarla, ¿ok? Con nuestras líneas. Entonces aquí, bueno, yo... no. Uy, bueno, una disculpa. Vamos a usar esto, ¿no? Dice, supongamos que tú quieres dibujar un cuadrado, ¿no? Entonces, imaginemos que ese cuadrado está dibujado con unas líneas. Entonces, para que esa figura exista,
tú tienes que presuponer un cuadrado o una figura geométrica sin límites. ¿Y cuál es esa figura geométrica sin límites? El plano mismo. Es decir, lo primero que aparece en tu campo intelectual es la posibilidad, el espacio posible en el cual esa figura va a existir. Entonces, lo finito, en otras palabras, es un corte al continuo infinito. Esa es un poco la respuesta de Descartes a Hobbes. Hobbes no la entendió. Cuando recibió, dice, no entiendo de qué se trata esto. Pero Descartes, el punto de Descartes era que para que un pensamiento exista, necesita existir el continuo en el cual esos pensamientos son posibles. Y entonces ya el sustento tanto del ser como de Dios ya no es el clásico cogito, sino es el ser mismo aristotélico, ¿no? O el ser escolástico, ¿no? En fin, entonces, toda figura geométrica es un corte en el espacio, que es un continuo infinito. Toda figura tridimensional, todo objeto tridimensional es un corte al continuo espacio-tiempo que es infinito, potencialmente infinito. Bueno, actualmente infinito. Entonces, bueno, me parece que a eso alude el Cusano, ¿sí? Que primero es el concepto de infinito y todo concepto definido, derivado de algún objeto individual, presupone esa realidad en la que es una condición de posibilidad de la existencia de otro ser. Entonces, aquí hay un juego muy interesante. ¿Qué es primero, el infinito o lo finito? Y bueno, pues lo que plantean, el giro que nos plantea en la transmutatio ad infinitum es que in infinitum, no in infinitum, porque eso es del Telmex, la transmutatio in infinitum es la realización de que el infinito ya estaba ahí. Y esto es muy interesante porque finalmente va a haber unos aspectos teológicos, y con esto termino, perdón, me alargué demasiado. El problema noceológico se funda en el problema metafísico, que en el fondo es un problema teológico. Dios es el máximo, aquel máximo, recuerden el horizonte, en el que la complicatio y explicatio coinciden. Es la coincidencia opositorum. El máximo absoluto carece de relación y por lo mismo nada puede oponerse. De este modo coincide con el mínimo absoluto. O sea, Dios también es el mínimo absoluto porque es el objeto más lejano de nuestra capacidad de establecer finitamente las operaciones con las cuales lo concebimos. Dios es la complicatio absoluta, que contiene todas las cosas, no en su singularidad, sino como siendo el mismo. Y las cosas son, esto es cita, y las cosas son explicatio Dei, en cuanto a su oculta unidad no es otra cosa, no es otra, sí, su ser, perdón, ahí me faltó algo en la cita, disculpen el error. Pero bueno, la idea es que es esta misma idea atomista de que todos los seres son en Dios, ¿no? En el ser de Dios, pero eso no significa que son Dios, sino que son signos distintos a la realidad que significan. Entonces, nuestra consistencia como seres finitos es ser signos de una realidad infinita. Entonces, cada uno de nosotros, como dice Leibniz, ¿no? Somos un reflejo infinito, ¿no? Distinto a cada uno de nosotros porque tenemos una posición en la que reflejamos toda la realidad de manera distinta. Entonces, bueno, creo que la misma idea está latente aquí en el Cusano. Todo ser es un signo distinto de esa realidad infinita, es un signo finito de la realidad infinita de Dios, pero que es distinto, el signo no es lo significado. Hay una semiótica aquí. Entonces, con eso termino y les doy máximas gracias por su atención. Y perdón que me alargué. Espero que haya tiempo para una o dos preguntas. Sí, de hecho, bueno, tenemos como unos 10 minutillos para preguntas, pero
Bueno, el doctor Martín tiene la mano levantada. Sí, Martín. Muchas gracias, profesor Roberto. Y muchas gracias, profesor Paniel. De verdad que aprendí muchísimo de este Nicolás de Cusa, que yo conocía algunas cosas, pero quizás son las más típicas, ¿no? Entonces no había tenido acceso a este tipo de información. Y me llamó particularmente la atención lo que usted presentó sobre lo de los infinitos, tampoco lo había visto, o sea, de nuevo tenía cierta impresión de que había eso en Nicolás, pero la exploración que usted hace me aclara mucho. Y me quedé pensando, profesor, me encantaría saber su opinión sobre lo que voy a preguntar, porque no me había surgido esa pregunta hasta ahorita que lo estoy escuchando, profesor. Entonces quisiera saber usted qué opina. Em, a lo mejor yo no me considero en matemáticas o en filosofía de las matemáticas, yo no me consideré intuicionista, pero, pero ahorita me quedé pensando en un argumento que tal vez algún intuicionista podría ofrecer para rechazar la distinción actual potencial cuando hablamos de infinitos. Ujú. O sea, estaba pensando algo así como que primero, lo infinito parece que por definición no tiene fin. Segundo, lo que no tiene fin, pues parece que no está definido. Tercero, pero lo que es actual sí está definido. Y luego, por reductio, uno podría concluir que a lo mejor no hay infinitos actuales. Entonces suena muy, muy atípico decir, mira, aquí está el número pi, nunca termina, nunca está definido, pero es actual. Entonces, no sé, me gustaría saber qué piensa sobre esto, profesor. Muchas gracias. Me encanta la pregunta. Muchas gracias, profesor. ¿Me podrías repetir los 3 pasos del concepto de actual? Sí, algo así como decir, o del argumento sería algo así como lo infinito no tiene fin, lo que no tiene fin no está definido, o sea, no tiene definición, pero lo que es actual sí está definido, luego no hay infinito actual, ¿no? O decir que pi es un infinito actual sonaría sonaría un poco como contraintuitivo, pues porque pi nunca acaba, ¿no? ¿Cómo puede ser actual si nunca está acabado? ¿No? Esa es un poco la intuición detrás del argumento. Bueno, mi intuición de la respuesta es que tal vez ese proceso intuicionista de definir lo actual no lo aceptaría el Cusano. Primero porque, Ujú, ujú. por varias razones, pero una de ellas es que hay un cierto principio metafísico de los números que, no solo de los números, sino de los conceptos en general, en la llamada eh, ejercicio de la ratio proporcional, eh, que es, perdón, y por cierto, ahora me acordé de varias cosas que no dije, pero bueno, ya no hay mucho tiempo, entonces me apuro. Entonces, a ver, primero, hay un principio que se le atribuye a Spinoza, pero en realidad viene de Nicolás de Cusa, que es omnem determinatio es negatio, ¿no? Toda determinación es una negación, ¿no? No, toda negación Ajá. es una determinación. O sea, todo límite es una manera de determinar las cosas, ¿no? Entonces, claro, ahí mismo se vería justo con cierta claridad lo que tú dices, que presentar un objeto o un concepto de algo actual sería presentarlo delimitado, ¿no? Y entonces si el infinito es justo lo que no tiene límites, entonces pues estaríamos entrando en una suerte de contradicción, ¿no? Ujú. Sin embargo, a mí me parece que la intuición del Cusano es distinta. Es que todo. A ver, voy a mover aquí, no alcanzo a ver. Luego se me cruzó aquí, perdón. No alcanzo a ver. Perdón. Estaba integrando lo segundo que dije en lo primero que quería decir. El hecho de que algo sea actual no coincide con el hecho de que esté delimitado de manera delimitado por un establecimiento del límite, sino que es más bien la evidencia de una realidad. Y para el Cusano esa realidad está dada en las condiciones de posibilidad.
Entonces, el infinito, una vez más, no se define como lo no finito, sino más bien lo finito se define como lo no infinito, aquel corte de limitación de lo infinito. Ujú. Sin embargo, pero entonces, ¿cómo puedo saber que hay un infinito actual y no que todos los infinitos son infinitos potenciales? Porque pues todos los infinitos entrarían en el orden de las condiciones de posibilidad. Bueno, pues creo que el hecho de que, por ejemplo, para que un ser sea finito, tiene que haber una especie de, no, mejor, antes de hablar de ser, por ejemplo, en el caso de las figuras, para que exista una figura, tiene que existir el plano en el que la figura va a ser demarcada, ¿no? Entonces, se tiene que presuponer la realidad actual de ese infinito. Y al revés, ¿no? Entonces, el lo finito es un proceso sintético de la presuposición o del presuponer cierto infinito. Ahora, ¿habría infinitos actuales y potenciales? Sí, porque infinitos actuales son esos que necesariamente se tienen que presuponer para hacer ciertas operaciones intelectuales, mientras que infinitos potenciales serían esos que están en el horizonte de algunas operaciones finitas, ¿no? Como por ejemplo, cuando nosotros decimos ¿qué infinito es mayor? ¿El infinito de los números naturales o el infinito de los nones? Ujú. Y hacemos una proporción, ¿no? En el sentido del cusano, entre dos infinitos. Tenemos que presuponer como infinitos actuales tanto al infinito de los nones como al infinito de los naturales. Y entonces la operación no deja de tener sentido, porque establece una proporción adecuada, a pesar de que es una proporción en lo ilimitado. O sea, que no toda definición es un establecimiento de límite, en otras palabras, ¿no? Ok, Su definición de lo actual sería diferente, ¿no? ya. Esto me dispara más dudas que después platicaremos, profe Panel, porque sé que hay otras personas que quieren. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Sí, de hecho, también tiene la mano levantada el doctor Juan Manuel Campos. Juan, adelante. Gracias, Paniel. Me gustó mucho, mucho, gracias. Y me despierta ciertas inquietudes, ¿no? Mira, son tres cositas así breves. Una, en tu charla usaste varias veces la palabra horizonte. Quería saber si es un término del cusano o es un préstamo, digamos, de otra corriente para explicar, ¿no? Si es la primera. La segunda, esta idea de Peirce de que el grado más alto de realidad solamente se alcanza por medio de signos. No sé si ahí haya una influencia de Nicolás de Cusa cuando hablaste de su teoría semiótica, de él, ¿no? Sí, de que el grado más alto de realidad solo se alcanza por medio de signos. No, y lo último, esta última idea de que cada cosa, cada ser finito es a la vez un signo, se me hace muy teológica. Por ejemplo, Santo Tomás decía que uno puede ver en un evento un signo de algo. Por ejemplo, en la Biblia van los hebreos y quieren llegar a tal parte. El camino recto los hace tener que atravesar un territorio que está dominado por cananitas o por quien sea, pero están dispuestos a seguir el camino recto. No quieren dar la vuelta. Y ahí parece ser una especie, hay un evento físico, el atravesar el territorio, pero al mismo tiempo puede ser una alegoría moral, el camino recto. Bueno, esto en cuanto a eventos.
Lo que se me hace un poco raro, si cada ser finito es un signo, yo mismo o cualquiera de nosotros sería un signo de algo más, pero determinar de qué cosas somos signos creo que sería un problema. No sería fácil decir, este objeto físico es un signo de esto otro, y probablemente un signo de algo diferente, como en el caso del evento de los hebreos, es un signo de algo moral o algo así, ¿no? Bueno, esas eran mis inquietudes, ¿eh? Y Ok, gracias otra vez, aprendí mucho, ¿eh? gracias. Bueno, la palabra horizonte como tal es la que yo tenía un poco a la mano para expresar este concepto que es esencialmente aproximativo, ¿no? O sea que hay una vaguedad que le es esencial al concepto de horizonte, y era pues una vaguedad que me parecía que acomoda bien al concepto de verdad, que es siempre aproximativa, es concreta pero aproximativa en el Cusano, ¿no? Ahora, muy interesante, si Peirce leyó al Cusano, no lo sé, o sea, él leyó a muchos medievales. Sin embargo, sí hay probablemente su propia semiótica, y especialmente en lo que él llama el argumento olvidado sobre la realidad de Dios. Él retoma elementos semióticos medievales de varios autores, entre ellos muy explícitamente a San Buenaventura, que justo describe la creación como una especie de distintos niveles de significación que se hacen a la realidad de Dios, que es la plenitud del ser. Y el Cusano también tiene una dependencia, o sea, se ve que ha trabajado con material de San Buenaventura, y obviamente su énfasis en el infinito como el mejor acercamiento al pensamiento sobre Dios es escotista, ¿no? O sea, ahí hay porque todos los argumentos de Escoto, su fuerza probatoria se basa en reconocer a Dios como el infinito de ser, ¿no? Pero, claro, aquí está el conflicto para no caer en panteísmo y decir que cada ser es una especie de pedacito, parte finita del infinito. Se tiene que establecer un orden de realidad que los separe, ¿no? Que los separe y que los una a la vez. Esa mediación es el concepto de signo. Entonces yo creo que, ahora el ejemplo si entendí bien, el ejemplo del pueblo de Israel siguiendo el camino recto es una interpretación de Santo Tomás. No, es de un autor del siglo XII, pero Santo Tomás también dijo que un hecho, un evento, puede ser también un signo de otra cosa. Pero el ejemplo es del siglo XII. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, me parece muy interesante, pero es que me surgen muchas ideas, pero creo que el tiempo ya no nos alcanza. Pero, a ver, muy breve, muy breve. Sí, a mí me parece un buen ejemplo de que en una misma realidad hay distintos órdenes en un mismo ser hay modos de ser, ¿no? En un mismo ser hay modos de ser. Y claro, Aristóteles, obviamente, y en esto el Cusano no se opone. Hay los modos de ser según acto, potencia, según sustancia, accidente, según forma, materia. Entonces, hay un modo de ser finito e infinito. Pero claro, aunque hay algunos seres que tienen ese modo de ser infinito, como por ejemplo Pi, el que lo tiene en plenitud, y lo cual establece una distancia infinita con su símbolo, que es el infinito, ese infinito actual,
que es el infinito absoluto, es que el infinito absoluto no contiene en sí todas las posibilidades necesarias para que existan modos de ser. Y ya los infinitos actuales como pi, como la serie de los números primos, por ejemplo, pues, aunque son actuales, no son absolutas, porque expresan solo un modo de ser, ¿no? Y bueno, no sé, espero haber respondido, pero prometo explorar un poquito más. Gracias. Bueno, pues en efecto se nos ha acabado el tiempo, pero le